gracias al Señor que estamos una vez más en la presencia del Señor, siguiendo, trabajando y orando en la operación sin cuenta. ¿Cómo se llama la oración? La operación 50. Tiene mucho que ver con la oración. ¿Amén? Este martes que viene se nos va a dar unas nuevas instrucciones acerca de lo que estamos haciendo al Señor. Bueno, mis hermanos, y siguiendo la misma dinámica, quiero compartir un tema que lo titulé Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Vamos al libro de Hechos capítulo 18, recordemos que esto se está grabando. Hechos capítulo 18, versículo 26. Hechos 18, 26 dice así en el nombre del Señor. ¿Cuál es el título del tema? Priscila y Aquila. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga. ¿Quién? Aquí se habla de Apolo. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿quiénes lo oyeron a Apolo? Priscila y Aquila. Fíjese que Apolo estaba predicando ¿dónde? En la sinagoga. Estábamos conversando hoy día por la mañana, el audio está excelente, está muy bien, con el maestro, de que habían unos, por así decirlo, privilegiados que estaban en la sinagoga. Fíjese que el Señor no hizo totalmente su ministerio en la sinagoga. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Creo que era una sinagoga. Estaba el templo y estaba, ¿qué cosa? Las sinagogas. Que eran como una especie de templos más pequeños, ¿sí o no? Y recuerden que el Señor en una sinagoga habló acerca de la profecía de Isaías, que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para libertar, ¿sí o no? A los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Pero fíjese que la mayoría del ministerio del Señor fue hecho en su mayoría fuera de las sinagogas, ¿ya? Era un ministerio público, ¿ya? Era un ministerio que tenía fama, ¿no? Porque la Biblia dice que la fama del Señor se extendía en todas partes. Y fíjese que también los apóstoles no estaban mucho en las sinagogas. ¿Por qué? ¿Porque eran malas? No, porque recordemos que había una pugna contra los hebreos, contra los judíos, ¿sí o no? Entonces, vemos acá que encontramos un Apolo que estaba predicando en las sinagogas, y no lo estaba haciendo así, mano en bolsillo, como lo estoy haciendo yo así, sino que lo hacía con valentía, ¿ya? Y lo oyeron, ¿quién? ¿Dónde estaba Priscila y Aquila? Priscila y Aquila, ¿dónde estaban? En las sinagogas, ¿ya? Lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el reino de Dios. Y estamos conversando con el maestro hoy día en la mañana, que como que la iglesia del principio era como que se reunían en casas, ¿ya? Y después yo le voy a explicar bíblicamente cuál era la intención o cuál era el honor de reunirse en casas. Pero aquí encontramos a un ministerio magisterial. ¿Por qué me pueden decir? Aquí solamente se dice Priscila y Aquila, y lo tomaron aparte y les pusieron con más exactitud el camino de Dios. Estamos hablando de un hombre que era poderoso en las escrituras. ¿Quién? Apolo. Se daban unos mensajes, pero impresionantes, ¿ya? El hombre se conocía la palabra, tenía una sabiduría en la palabra, pero el hombre necesitaba un empujoncito más, ¿ya? Era un hombre que realmente buscaba a Dios, amaba a Dios, era celoso de la palabra, de las escrituras, pero se tenía que encontrar ¿con quién? Con una Priscila
y se tenía que encontrar con un Aquila. ¿Ya? Fíjese que en un mensaje del maestro explicó que Priscila significa mujer madura y Aquila se encontró con un águila. Significa un águila. Significa esto, hermanos, que Apolo se encontró de repente con una mujer madura que era experta en la palabra. ¿Se encontraba usted con una mujer maestra? En la red en Argentina apartaron hace el año pasado, me parece mucho, que habían unas maestras jóvenes, eran mujeres maestras en la palabra, y las mujeres maestras en la palabra es porque tienen una cierta madurez, porque no cualquier neófito es maestro en la palabra, ¿ya? Neófito no es que alguien se llame así, o posiblemente se llame así, pero la palabra neófito significa nuevo, ¿ya? Cuando alguien llega, qué sé yo, a una empresa y todos miran cuando el jefe presenta y dice: este Juan Pérez es nuevo en la empresa y necesitamos que lo apoye. Y todo, sí o no, el personal dice sí. ¿O no? ¿O hay un gran vacío ahí? ¿Ah? ¿Cómo es la empresa cuando presenta a alguien nuevo? Dices: no, si yo le ayudo, estoy con él. ¿No? Más o menos. Ya, bueno, hay un cierto interés. Al menos a Patricia alguien le ayudó, fue una tutora que estuvo ahí, ¿sí o no? ¿Ya? Pero Patricia ya no es neófita en lo que hace, ella es profesional, ¿ya? Ahora, cuando aquí nos encontramos con alguien neófito, ¿ya? No es que no sepa nada, tampoco estoy diciendo que Apolo era un neófito, sino que Apolo necesitaba que lo encauzaran a través de la unción magisterial, ¿ya? Y fíjese que aquí primero dice Priscila y después Aquila. No será al revés, primero Aquila y después Priscila. ¿Acaso la Biblia es como que nombra, da la impresión primero al varón y después a la mujer? ¿Por qué nombraron primero a la mujer y después al varón? Yo lo voy a dejar como signo de interrogación porque lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, dice esta versión: Apolo pues comenzó a predicar con toda libertad en la sinagoga, y habiéndole oído Priscila y Aquila, que entre paréntesis estaban en la sinagoga, se lo llevaron consigo y le instruyeron a más a fondo en la doctrina del Señor, dice esta versión. ¿Ya? Entonces, hermanos, será necesario que nos instruya una Priscila y una Aquila, una mujer madura y un águila, mucho más profundo en la doctrina del Señor. Sí. Apolo era ministro, sí. Apolo conocía la palabra de Dios, sí, pero necesitaba una instrucción más a fondo. ¿Amén? Vamos a ver un poquito más de Priscila, ¿ya? Priscila, que significa la mujer madura. Hechos 18, Hechos 18, y no tengo el versículo acá. Lo vamos a dejar así. Dice: Pablo permaneció allí muchos días, luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto, 18, navegó a Siria ¿con quién? Junto con Priscila y nuevamente la palabra habla de Priscila y Aquila. ¿Sabe que habían unos hermanos que llegaron a pensar que por qué la palabra ponía intencionalmente Priscila y Aquila, y pensaron de que Priscila era un ministro, era un maestro? Pero hermano, no es así. Priscila es nombre de mujer. ¿Y por qué la Biblia insiste tanto primero en la mujer y después en el hombre? Segundo signo de interrogación, que lo vamos a ver luego. Dice
junto con Priscila y Aquila, en Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho un voto. Bueno, no vamos a ver esa parte, sino que nos vamos a enfocar de que navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. O sea que Priscila y Aquila se empezaron a convertir en colaboradores ¿de quién? De Pablo. Amén. Fíjese que empezaron a ser colaboradores de Pablo. Romanos 16:3. Romanos 16:3. Dice así en el nombre del Señor. Saludar. ¿Quién dice aquí? ¿Quién habla acá? Pablo. Saludad a Priscila y a Aquila. Otra vez. ¿Por qué será? Las hermanas están contentas que el primero se nombra a la mujer. Amén. Saludad a Priscila y a su esposo Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén. Que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué pasará, hermanos, con Priscila? ¿Por qué se nombra a ella antes que su esposo? ¿Ya? Vamos a verlo aquí en el capítulo, en Hechos capítulo 18, versículo 1. Y aquí vamos a empezar a salir de la duda. Hechos capítulo 18, versículo 1. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado ¿cómo? Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Ahí salimos de toda duda quién era Priscila. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Fíjese, hermanos, que aquí vamos a empezar a hablar un poco de Aquila, y este matrimonio magisterial se complementaba, y este hombre tenía más que ver con la casa, y aquí lo vamos a ver el por qué. Vamos a hablar un poco de Aquila ahora, y dijimos que Aquila significa ¿el qué? Águila, ¿sí o no? ¿Se encontraba usted con algún Aquiles? Sí. ¿Quién conoce a algún Aquiles? ¿Aquiles cuánto? Aquiles Herrera. Aquiles Leal. ¿Ya? Usted le está diciendo Águila. Aquiles Azar. Aquiles Azar. Águila. 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 Vamos a ver un poco de lo que significa el águila. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo la mujer madura, instruida en la palabra, y el águila trabajaban juntos. ¿Cómo es eso, pastor? Lo vamos a ver. La mujer madura, la maestra, figura de la iglesia que tiene una estatura que se mueve con la palabra, que entra con la palabra, que instruye con la palabra, que direcciona con la palabra. Priscila trabaja con un águila. Su esposo estaban trabajando en forma unida con el águila. Y vamos a ver un poco lo que significa el águila. Vamos a ver Aquila o águila. Dice, no lo veo porque lo vamos a ver rápido, dice como el águila que excita su nidada, sale en Deuteronomio 32, dice, como el águila que excita su nidada revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. ¿Qué hace? Punto 1, el águila. Excita a su nidada, sus hijos. Es por eso que aquí cuando estamos diciendo de que Aquila tenía que ver con hacer tiendas, es porque es una función que se cumple, se hace más en casa. Punto 1, el águila o Aquila excita su nidada. Le dice,
Salgamos a evangelizar. Amén. Salgamos a visitar. Amén. Hagamos Santa Cena y día de primicia como día. Amén. Y estamos con todas. Amén. Los excita, los arenga. Le dice, podemos más. Declaramos que estas sillas se van a llenar. Amén. Declaramos que llegará gente que tomaremos el trigo y lo dejaremos en el granero del Señor. ¿Qué está haciendo esta águila? Está excitando su nidada. ¿Por qué? Porque el águila está pensando de que sus polluelos tendrán que tener su propia nidada también. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. El águila desea que todos aquellos que cubre tengan ministerios y tengan su propia casa también. Job 9:26. Pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Será maligna el águila. ¿Sabe que hay una parte? No, mejor no, eso yo lo voy a dejar después. El águila, aunque algunos piensen que es un águila, es un ave mala, el águila tiene una cualidad que se arroja sobre su presa, que es de ella. Amén. Esto tiene que ver cuando los ministros sueltan una palabra rema. El que tiene espíritu de águila va a tomar ese rema, va a tomar lo que le pertenece, va a tomar su presa y su comida espiritual. ¿Qué es un rema? ¿Ya? No es que unos que estén en una canoa y le dicen rema. No, este es un rema con RH. ¿Ya? Un rema es una palabra de que sale de la Biblia, que impacta nuestro espíritu y se hace carne. ¿Ya? O sea, cuando alguien está en un culto y ha leído 1000 veces, qué sé yo, Cristo es el verbo, pero en algún punto en la administración se ministra que Cristo es el verbo y esa palabra va al espíritu mismo y se activa algo dentro y se despierta algo y es como que cae un velo y dice, y ahora puedo entender que Cristo es el verbo. Eso es rema y se convierte en carne y usted va a caminar en esa palabra que le marcó el Señor. Eso es rema. Y el águila sabe cuando sale una presa llamado rema y se abalanza sobre esa comida que le pertenece a ella. Y muchos se dan el lujo cuando se van soltando remas. ¿Qué pasan? Un rema por aquí, pasa uno por acá, y ni siquiera tienen el esfuerzo de alcanzar el rema. Por eso que en Malaquías dice, y hay alimento en mi casa. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Significa que haya palabra, que haya rema, que haya pan. Y el águila se abalanza sobre su presa. Gloria a Dios. 3. Job. Hoy día el maestro se mandó un temazo de Job muy bueno. Job 39 dice, se remonta el águila por tu mandato y pone en alto su nido. La respuesta es sí. Porque el Señor le está hablando aquí a Job, que el águila se remonta por el mandato de Dios. ¿Qué es remontar? ¿Es montar un caballo 2 veces? ¿No? Remontar es ir hacia arriba. ¿Sí o no? Subir. ¿Ya? Cuando dice, se remonta por las alturas, se remonta por las nubes y sube y sube y sube. Pero el águila no sube porque sí, sino por un mandato que viene del cielo. ¿Ya? Y dice que cuando se remonta, pone el nido en lugares inaccesibles, en lugares altos. ¿Amén? Yo no sé si usted se ha soñado alguna vez que usted escala
y que usted va escalando por unas paredes como bastante lisas, pero encuentra alguna grieta, pone su mano, pone hay una saliente, pone un pie y usted sube y sube y sube, y mejor que ni dan ganas de mirar para abajo, como estábamos con el hermano Fernando como a 6 metros, veíamos, estábamos bien remontados. Fíjese que las águilas ponen su nido en lugares inaccesibles donde nadie puede llegar. Fíjese cómo es Aquila, que trabaja con la mujer madura que es la iglesia. Aquila pone su nidada en lugares donde el enemigo no puede llegar, en lugares altos. Otro, quiero ir avanzando rápido porque son muchas las características de Aquila. Se sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjese, hermano, que yo pienso y yo creo que Priscila, cuando estaba soltera, vio a Aquila y como era un águila que se estaba reinventando, se estaba rejuveneciendo siempre. Yo creo que Priscila dijo: esta aguilita es mía. ¿Amén? ¿Sí o no? Dígale a su águila: esta aguilita es mía. ¿Sí o no? Como un español que hablaba: este jamón me lo como yo, decía el español que colgaba sus piezas. Tenía los mejores jamones, los más caros, y decía: yo soy el dueño de estos jamones, y este jamón que es el más hermoso, más caro, me lo como yo. Entonces dice que el águila se rejuvenece constantemente, ¿ya? O sea que toma té verde siempre. ¿Alguien conoce el té verde, no? Yo le paso el dato para que Fernando le diga a Soledad que el té verde tiene un alto poder de antioxidante, aparte que el vino también. ¿Ya? Fíjese que el águila siempre está buscando rejuvenecerse. ¿Porque es vanidosa? No, porque tiene mucho trabajo que hacer. ¿Sí o no? Dice Pablo acerca del hombre nuevo, ¿qué cosa dice? Más el hombre interior se rejuvenece, más el hombre interior es como un águila, es un Aquila que se rejuvenece constantemente. Hay una tribu, yo no sé en qué país, que estuve viendo un documental hace unos días, que suena algo más o menos parecido como Gensi, ¿ya? Que yo no sé en qué país, pero realmente mostraban mujeres de 50 años que representaban unos 35, 38 años y tenían más de 50 y eran fértiles y tenían hijos de más de 40 años. Es una raza que son muy longevos, que viven muchos años, pero ellos tienen algo en su dieta y no sé qué comen. Tampoco dijeron en el documental exclusivamente que ellos se alimentan de tal cosa, que le ponen quinoa en su comida y que le ponen esto, que le ponen... No se explicó bien qué cosa comen, pero en la comida, y yo creo que la parte de la genética también, ellos se rejuvenecen constantemente, ¿ya? Ellos son un Aquila, ellos son un águila. Fíjese otro, Proverbios 30:19, estamos hablando del águila. Dice: el rastro del águila en el aire. No quiero seguir con la siguiente parte del versículo, porque dice: el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en el medio del mar, y el rastro del hombre en la muchacha. ¿Sabes tú que el hombre deja un rastro en la
en la mujer. Pero nos vamos a enfocar el rastro del águila en el aire. Hay un nombre de una nube que deja los aviones que Lucas le puso, que se llama, que él le dice, ahí está la nubela. Y él le puso así porque para él son unas nubes largas, pero es el avión que deja un rastro, ¿sí o no? ¿Qué más cree usted que puede dejar un rastro en el cielo? ¿Están los aviones que dejan un rastro? ¿Ah? Un cometa que deja un rastro de luz, ¿sí o no? Que le dicen las estrellas fugaces, dejan un rastro, ¿sí? Pero ¿sabía usted que el águila deja un rastro? ¿Cómo? A ver si me pueden dar una mano. ¿Cómo puede dejar un águila un rastro? ¿Cómo sabe usted que dice ya, yo miro el cielo, yo estoy viendo y me di cuenta que aquí andan águilas, o que pasó un águila o un aquila? ¿Cómo deja aquila un rastro? Corta el aire. ¿Ah? Corta el aire. ¿Ya? ¿Puede ser? Pero no. ¿Puede ser? No. Eso. ¿Cuál es el rastro de ellos? ¿Sabe que el águila tiene... ¿cómo se llama eso cuando las aves gritan? El trino del pájaro. El glasno. El glasno. No. Vamos a buscar cuál es el grito del águila, pero el águila tiene un grito característico. ¿Bien? Porque ustedes saben que las aves se comunican así, pero el águila tiene un grito característico y que es distinta de todas las aves. Amén. Entonces el rastro del águila está en su pico, el rastro de aquila está en sus labios. ¿Cómo se puede reconocer un aquila? En sus labios, en su boca. Recuerde que aquila está enfocado en la casa y en el nido. Vamos a andar, y este va a ser el último para poder andar un poco más rápido. Ezequiel 17:7 dice: había también otra gran águila. Fíjense que aquí se hablan de dos águilas, pero yo quiero apuntar esta última. De grandes alas y espeso plumaje, y aquí la vid llevó hacia ella sus raíces. Ojo con esta águila. Aquí aparece un águila de grandes alas, espeso plumaje, o sea que tenía una gran cobertura, y la vid llevó hacia ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas. La vid, para ser regada ¿por quién? Por ella, por los surcos de su plantío. Fíjese, hermanos, y esta es una característica muy grande de un águila. Esto está para que usted lo pueda estudiar. Ezequiel capítulo 17. ¿Ya? Que el águila, fíjense bien, cuando pasaba, la vid lo reconocía. Y el águila regaba a la vid y sabía dónde regar, por los surcos de su plantío. Ahora, hermanos, ya sabemos que estaba Priscila y Aquila. ¿No será que el águila tiene que ver con lo profético y Priscila tiene que ver con lo magistral? ¿No será que la iglesia madura, que imparte, que direcciona con la palabra, que da el pan de la palabra, que es capaz de instruir ministros por la palabra, no trabaja con lo profético, que es el águila? ¿Sabía usted, hermano,
que el águila tiene mucho que ver con el manto profético. Tiene mucho que ver con construir la casa. Amén. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Ellos daban la palabra de Dios, porque habían otros que daban la palabra de su propio corazón. Pero los profetas que daban la palabra de Dios estaban enfocados en la casa de Israel. Y habían otros también que el Señor los mandaba afuera a hacer una labor de Dios a otros países, pero la gran mayoría estaban enfocados en la casa de Israel. ¿Ya? Habían profetas que decían: entréguese en las manos de los babilonios y vivirán. Porque el Señor ya había decretado un juicio con la casa. Y cuando Dios decreta un juicio con la casa, hermanos, Israel tenía que ser capturado por los babilonios. Y los profetas daban la dirección. Los profetas decían: esto dice el Señor, esto hay que hacerlo así, así y así. ¿Ya? Porque eran mandatos del Señor. Fíjense que el Señor le mandó a un profeta que se acostara no sé cuánto tiempo de un costado, que se durmiera de un lado. ¿Ya? Fíjese, hermanos, que los profetas, aparte de que ellos son amantes de la palabra porque entregan y bajan la palabra de Dios, ellos son como, a la vista de algunos, como extravagantes. Porque ellos se mueven en un lenguaje simbólico. Y fíjese, incluso, hermanos, que el Señor le mandó a un profeta que se casara con una prostituta. Y el Señor le hablaba por esa forma, por esa figura, que el pueblo de Israel había caído en prostitución. Fíjese, hermanos, que a veces los profetas de Dios tienen que hacer cosas no muy decorosas. Amén. Porque Dios habla por medio de la palabra profética más segura, que es la palabra, y a veces la palabra tiene cosas que no son tan decorosas. Amén. Fíjese, hermanos, que esta águila, Aquila, sabía lo que hacía. Regaba, yo no sé cómo, pero regaba la vid, y ella sabía que el riego era por los surcos del plantío. Fíjese que la palabra hace surcos. La palabra hace, por así decirlo, rasgaduras, para que luego venga el águila y empiece a regar. Amén. Fíjese que quiero concluir con esto. Dice que en 1 Corintios 16, 19, y aquí vamos a volver la relación que tenía Aquila y Priscila. 1 Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. ¿Quién habla ahí? Pablo. Aquila y Priscila por fin nombraron a un hombre, dice. ¿Sí o no? Por fin lo nombraron al principio. Con la iglesia que está donde en su... os saludan mucho en el Señor. Me da la idea, hermanos, que Priscila tenía el ministerio más fuerte, el ministerio magistral. Pero aquí habla de que Aquila, saludan ahora a Aquila y Priscila con la iglesia que está donde en su... y el hombre tiene que ver con su casa. Fíjese que Aquila tiene que ver más con su casa.
cumplía una función posiblemente como de pastor, cumplía una función de cobertura. Era un hombre que estaba enfocado en la casa. Por eso que en ese contexto se le habla que primero Aquila y después Priscila. Sea como sea, hermano, era un matrimonio ministerial. Sea como sea, aquí se habla de la mujer madura y el águila. Y yo con esto quiero concluir, mis hermanos, en Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, versículo 1. Al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía. ¿Qué habían? Profetas, sí. Dice Bernabé, Simón que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y por lo tanto Bernabé y Saulo eran maestro profeta. Ya. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y alguien me puede decir, bueno, pastor, ¿cómo es la cosa? ¿Eran apóstoles? ¿Eran maestros? ¿Eran profetas? ¿Habían sido llamados y estaban en la obra? Sí, pero el Señor los llamaba a una obra especial. Porque cuando fueron llamados a la obra que el Espíritu Santo los llamó, eran o maestros o profetas. Yo creo que a todas luces las cartas, las epístolas, al menos de Pablo, eran maestros. Sin duda, antes de ser apóstol, Pablo era un maestro. ¿Ya? Entonces, 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quiénes? Los profetas y los maestros. Ahí, hermanos, había un presbiterio apostólico. Les impusieron las manos y lo despidieron. Amén. Aquí vemos nuevamente una dupla, hermanos, que envía. Y esta dupla es de profetas y maestros. Y esta dupla, aquí, hermanos, estamos viendo indirectamente una Priscila y un Aquila, que se formaron como un presbiterio y tuvieron la bendición de colocarle las manos a los apóstoles que el Espíritu Santo había llamado. Amén. Amén. Fíjese que Priscila y Aquila tienen más que ver con la iglesia de Antioquía. La mujer madura y el águila se relacionan con el presbiterio de la iglesia de Antioquía, que envía, que ayunan, que oran, que imponen manos. Amén. ¿Será importante un ministerio magistral y un ministerio profético en una congregación? Sí. ¿Es importante el ministerio apostólico, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico? Sí. Porque el Señor constituyó estas funciones. Es una constitución, como yo dije hace algunos días atrás. En el reino Dios puso una institución, una constitución, ¿ya? Y Él constituyó, ¿quién? Dios, los ministerios. Amén. Así que, hermanos, yo deseo que como mujer madura, que como iglesia del Señor, como Priscila, trabajemos juntamente con Aquila, ¿ya? Que tengamos una visión profética basado en la palabra, que nos podamos mover en el espíritu de la palabra. Si el espíritu de la palabra, hermanos, es esencialmente profética. Este libro es esencialmente profético. Hermanos,
Fíjese que aún cuando Bernabé y Saulo se apartaron, Saulo se armó de un profeta llamado Silas. Amén. Porque Pablo, cuando empezó maestro, luego apóstol, estaba ya el ministerio formado apostólico y profético. Amén. Cuando Dios levanta hombres como el rango de Pablo, siempre van a andar con un águila, siempre van a andar con un Aquila y siempre van a estar con un Silas. Así que, hermanos, yo les insto a que nos podamos unir, y si no nos hemos unido lo suficiente, podemos estar más unidos para trabajar juntos. Amén. 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 Estar unidos, hermanos, porque el Señor se mueve en la unidad. Amén. Que podamos estar este año compenetrados aún más en lo que estamos haciendo, en las campañas, en la visitación, en las oraciones, en los ayunos, que podamos trabajar juntamente con el águila y el águila puede trabajar juntamente con Priscila y podamos ser una misma cosa, porque ellos eran un matrimonio, estaban unidos y perfectamente unidos, y en la unidad se enviaron, como la iglesia de Antioquía, a hombres y mujeres que el Espíritu Santo habían llamado. Y la última característica es que la iglesia de Antioquía oraban y ayunaban antes de imponer las manos.